¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro programa Fútbol en Serio de Eduvisión Televisión a través de Sonora Estéreo 98.4 FM y nuestros canales de YouTube, Facebook e Instagram. Como es habitual, siempre personajes. Hoy, Alexis García Vega, es jugador de fútbol, técnico, además, un intelectual. Alexis, bienvenido a Fútbol en Serio. Nos alegra mucho verlo de nuevo. Muchas gracias, Yayo. Para mí es un placer. Esta invitación es un lujo. Te la agradezco. Y me encanta el título del programa, el Fútbol en Serio, porque esto es más serio de lo que la gente cree. Así es. A propósito de la seriedad de su carrera, ¿por qué no empezamos y nos hace un paralelo de ese Alexis García que empezó en el 80 en el Once Caldas y ese Alexis García 18 años después cuando se retiró en el cuadro Atlético Nacional? Es decir, un paralelo en lo que era como persona y como jugador y en lo que llegó como persona y jugador cuando ya se estaba retirando. Bueno, Yayo, yo llegué a Once Caldas siendo un niño, un joven. Me llegaron muchas cosas de golpe, porque apenas llegué a los meses de haber jugado, ya jugué profesional la segunda fecha. Me llamaron a Selección Colombia a los Olímpicos ahí mismo, y no me llamó ni siquiera el técnico de la selección a los Olímpicos, que era Eduardo Retá, sino el técnico de la de mayores. Me llamó casi que pidió que me llevaran a los Olímpicos. Entonces estuve en Moscú en los Olímpicos y yo era un joven que disfrutaba el juego. Para mí el fútbol era un juego. No lo tenía como mi salvación de vida, aunque la tenía que salvar porque era demasiado pobre, pero nunca dejó de ser un juego. Años después regresé a Atlético Nacional, me retiré en Nacional donde jugué 12 años y siguió siendo igual. Yo entraba y me divertía. Lo tomaba en serio, pero como un juego, y el juego implica que te tengas que divertir. Y yo entraba a la cancha y vos que me viste tantos años jugar, yo entraba a divertirme, a hacer un taco, a meter un túnel, a jugar como jugaba en el barrio. Y creo que eso fue una buena estrategia para disfrutar de esto, del juego más mágico que hay en el mundo. Alexis, yo lo conocí a usted en la selección Antioquia antes del 80 y empezó con usted una buena relación profesional que se volvió amistosa, siempre muy respetuosa. Pero me llamaba la atención en esa época de 1980 que usted decía que era casi un niño, que usted era un excelente lector y por eso yo hablo de Alexis García, el intelectual. Bueno, ya yo a la edad cuando yo cumplí 7 años, mi papá era cajero del Banco Popular y es trasladado a Valledupar y cuando recién nos pasábamos de Pacheli al barrio La Floresta. Y mi papá muere al mes de estar en Valledupar, que lo han trasladado al banco de allá, y nosotros quedamos 8 hijos y una madre, una viuda sin un peso, sin nada. Entonces la vida nos cambió totalmente, la vida nos golpeó duro, y el que asumió casi que el papel de padre fue mi hermano, que tenía 6 años más que yo, un muchacho que leía muchísimo y me obligaba a leer, casi que por obligación. Para yo poder salir a jugar un partido tenía que haber leído. Y el primer libro que me pone en las manos es Venas Abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, un libro dificilísimo para un niño. Y lo tuve Hincha que leer. nacional de Uruguay. De Uruguay. Y a pesar de todo lo tenía que leer y tratar de explicarlo. Entonces, desde ahí por disciplina me nació la vocación por la lectura. Y después ya me propuse leer permanentemente hasta llegar, como lo hice, desde el 2019 para acá, que leo 52 libros en el año, casi que por disciplina. ¿Qué líneas prefiere y cuáles de ellas le han servido mucho para el fútbol en la dirección? Bueno, a mí alguna vez yo me llevaba a Marango Nacional cuando yo llegué allá de gerente de divisiones menores como entrenador y me dijo, recomendame un libro para entrenar en fútbol y le recomendé El Alquimista.
Y después me dijo, pero ese libro no tiene nada que ver con el fútbol. Y dije, pero tiene todo que ver con la vida. Y el fútbol es como la vida misma. Así es que es mejor saber de seres humanos que saber de jugadores de fútbol. Claro, interesante ese panorama que usted siempre ha tenido. Alexis, pero usted además se convirtió en escritor. Sí, ya escribí un libro que llamo Maestro Fútbol, que no tiene nada que ver con la táctica del fútbol, sino con la estrategia de la vida, que no tiene nada que ver con preparar personajes, sino con preparar personas, con enseñar a soñar. Y esa línea, pues, produjo este libro que lo escribí en pandemia, eh, que se ha vendido bien y me tiene ya en procura del segundo libro, que es el juego mágico, este juego del fútbol que tanto me apasiona. Usted, ahora como técnico, ¿cuáles conclusiones más importantes sacó de su vida como jugador y que las pone en práctica en sus charlas, en su orientación con los jugadores? Bueno, lo primero que les digo es que uno tiene que fortalecer al ser humano para poder sacar provecho al personaje, ese que se disfraza de jugador de fútbol. Que uno primero, lo primero que tiene que hacer es generar un buen ambiente donde está para poder generar un buen ambiente hacia afuera. Porque los estadios hoy en día están llenos de gente faltando al respeto, la imbecilidad se volvió protagonista, el insulto, la pila y la moneda a agredir al contrario se volvió más que ser un rival, un enemigo al que quieren destruir. Entonces les he enseñado a mantener, a fortalecer el carácter para poder disfrutar de este juego, que a pesar de todo lo que ocurra, no es más que un juego, donde te vuelven un héroe porque ganas un juego y te vuelven un villano porque perdes el siguiente. Es empezar a entender que la mayoría de la gente que te critica es gente que ha hecho mucho menos de lo que tú estás haciendo. ¿Qué jugador le llama la atención porque haya asimilado el mensaje suyo y prácticamente haya cambiado un poquito su vida? Bueno, yo te confieso, Yayo, que de los que he tenido, los que han pasado por mi mano, muchos que hoy en día son mis amigos. El caso de Walmer Pacheco, cuando lo tuve aquí, era el jugador más rebelde y lo tilde de indisciplina. Y me senté con él un día, lloró bastante, lo escuché y hicimos juntos su mapa de sueños. Se le cumplió al año el sueño que habíamos hecho con su mapa de sueños. Hay otros que también se les ha cumplido el sueño. Hoy en día Johan Rojas me escribe a las 12 de la noche después de una derrota para intentar consolarme. O sea, son chicos que han asimilado mucho lo que le hemos dado y lo han tomado para buen recaudo de ellos y eso a mí me ha llenado de mucha emoción. Te menciono dos por no seguir, porque está el Tanquerazo, o sea, hay mucho más, Pablo Sabag, que con los que mantengo una comunicación permanente en cuanto a consejería y amistad. Usted que prácticamente es un filósofo, ¿cómo asimila los grandes triunfos y las grandes derrotas? ¿Cómo reacciona? Yo las tomo como enseñanzas. En el momento, todo el mundo quiere ganar. Lo que pasa es que hay gente que quiere ganar a como de lugar, de cualquier manera, y hay otros que queremos ganar con las reglas, sin cosas. Odio cuando no se utilizan las reglas, cuando no está dentro de lo normal, el ganar o el perder. Pero al final he aprendido algo, Yayi, es que los resultados son eso, resultados. Lo importante es lo que uno haga con ellos, la manera como lo asimile, cómo aprenda de ellos y cómo crezca desde ahí. ¿Usted cómo ve el fútbol actual? Y yo le confieso, a mí a veces me asusta, por ejemplo, esas cifras tan millonarias que se están moviendo. No estoy en contra de que la gente gane plata, pero cuando hay un mundo con tanta gente paupérrima, se asusta uno. Sí, a mí, ¿sabes qué me asusta, Yayo? A mí me asustan esas reacciones tan violentas en los estadios. A mí me asustan esas críticas tan ácidas en los micrófonos. A mí me asustan esas respuestas tan violentas de los imbéciles a la salida de una cancha de fútbol. A mí me asusta los sueños de los niños que empiezan a pasar más por esas cifras violentas, por esas cifras tan grandes de dinero, más que por los sueños de la satisfacción personal y el crecimiento desde el ser. Me asusta mucho
y que sigamos viendo a los rivales como enemigos, a los que hay que destruir. Me asusta la falta de educación y de cultura en un medio tan hermoso como es el fútbol. Me asustan los imbéciles metidos en las tribunas intentando hacer daño. Esas cosas me asustan del deporte más hermoso que hay, más generoso que hay, que es tan generoso que le da entrada a todas esas personas que a veces llegan a hacer daño. Alexis, permítame esta breve pausa y ya estaremos de nuevo con ustedes aquí en Fútbol en Serio. ¿Te apasiona el mundo del fitness y la preparación física? Entonces no esperes más e inscríbete en el programa técnico laboral como auxiliar en acondicionamiento físico y entrenamiento deportivo en la Escuela de Tecnologías de Antioquia. Desarrolla habilidades prácticas para trabajar en servicios de recreación, integración, acondicionamiento físico y deporte, abriendo las puertas a una carrera emocionante y repleta de oportunidades. Da el paso hacia un futuro prometedor en el mundo del entrenamiento físico. Reserva tu cupo ahora mismo en el número WhatsApp 315-219-6441. Visita nuestro sitio web en etdea.edu.co. No dejes pasar esta oportunidad, inscripciones abiertas. Obtenga la licencia en salud ocupacional. Estudie tecnología en gestión de seguridad y salud en el trabajo en la Escuela de Tecnologías de Antioquia. Metodología a distancia, modalidad virtual. Más información en www.etdea.edu.co. WhatsApp 315-219-6441. Inscripciones abiertas. Estudie tecnología en gestión contable y tributaria en la Escuela de Tecnologías de Antioquia y prepárese para asesorar a los contribuyentes en aspectos contables y tributarios, auditar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y empresariales y elaborar declaraciones de cualquier tipo de impuesto. Metodología a distancia, modalidad virtual. Más información en www.etdea.edu.co. Teléfonos 315-219-6441. Inscripciones abiertas. Estamos en Fútbol en Serio a través de Eduvisión TV, Sonora Estéreo 98.4 FM y nuestros canales de televisión digitales como son Facebook, Instagram y YouTube. Alexis, usted me da pie para plantear algo que verdaderamente es inquietante. Y yo primero le confieso, yo no soy amigo del VAR y me parece que el VAR es peligroso porque técnicamente creo, y los entendidos saben que es así, se puede manipular. Y yo soy naturalista para todo. Prefiero una equivocación sin VAR de un árbitro que dudas con el VAR. ¿Cuál es su criterio sobre el particular, la presencia de este aparato en el fútbol? Bueno, te confieso, Yayo, que tecnificar el fútbol es tratar de tecnificar al hombre. A mí hoy no me preocupa la inteligencia artificial, me preocupa la ignorancia natural de algunas personas. Eso es más peligroso. A mí me preocupa que en el VAR vayan a veces personas que han sido sacadas porque no tienen un buen arbitraje, porque no se han comportado bien a través del tiempo como árbitros. Entonces, todos estamos expuestos al espectáculo, a los errores, a las críticas y a los elogios. Los del VAR no, porque los del VAR están encerrados en una cabina climatizada, tomando decisiones con tiempo, o sea que no deberían equivocarse. A mí también me preocupa bastante, no es de mi gusto el VAR. Yo creo que el fútbol, los entrenadores nos equivocamos y acertamos, los jugadores se equivocan y aciertan, y los árbitros también se equivocan y aciertan. Y hoy en día hay muchos árbitros que pitan más con el intercomunicador que con el propio silbato. Mire, pensamos lo mismo, es mejor lo natural, con equivocaciones, que recurrir de pronto a ciertas situaciones que no son tan, digamos, naturales y se complica la vida. Otro tema, y me gusta plantearlo a mí porque no lo quiero comprometer a usted verá hasta dónde se compromete. Yo miro con mucha preocupación que a raíz de una sentencia de la Corte Constitucional por allá en 1989, que extrañamente manifestó su jurisprudencia en ponencia de Carlos Gaviria Díaz, que el periodismo no era una profesión sino un oficio. Yo, y no voy a explicar acá, con mis criterios también jurídicos, digo claramente que el periodismo tiene que ser una profesión. Pero como en Colombia, repito, dice que es un oficio,
ahora aparecen en medios de comunicación muchos hinchas con micrófono, muchas personas que no han tenido la preparación del periodista, no tienen el conocimiento, no tienen el bagaje del periodista y crean serias dificultades en camerinos, en cualquier escenario, y más que comunicación, aparecen un montón de peleas que no tienen por qué aparecer. Sí, imagínate que en las ruedas de prensa, ahí siempre hay una persona metida tratando de desestabilizar. Y yo creo que el periodismo es una profesión. Las profesiones son importantes cuando uno se prepara para saber cuál es el objeto de la profesión, ¿cierto? Yo creo que el periodismo es informar, entretener, educar, o sea, tiene unas premisas vitales. No es solo generar polémica ni generar peleas. Es una profesión, como todas las profesiones, donde tiene que estudiar un tiempo para prepararse y llevar un buen mensaje o enseñar. Yo lo que creo es que el ser humano jamás es más de lo que es como persona en su profesión. Para ser un buen profesional en el periodismo hay que prepararse como persona también. No para hablar todas las cosas bonitas y no para decir la verdad. Para ser un gran director técnico hay que estudiar, pero también hay que prepararse de la parte personal. Para ser un buen médico, prepararse en la medicina, pero también hay que ser una gran persona, porque vos no puedes evadir la responsabilidad que tenés desde la parte personal en tu profesión. Para ser un buen abogado, pues tendrás que prepararte mucho en el derecho, pero tendrás que ser una buena persona para no engañar. Entonces, yo sigo pensando que esto es integral, que el periodismo es una profesión. Para mí hay que respetarlo como una profesión. Hay que estudiar. No hay que desconocer la parte empírica, pero sí hay una preparación y una experiencia suficiente. Y hay que respetar el periodismo, porque el periodismo en el mundo de hoy tiene toda la incidencia en el acontecer diario por la información. Usted confirma una frase del maestro del periodismo Kapuscinski, que decía, para ser periodista, primero hay que ser buena persona. Le voy a tocar unos temitas que son a veces complicados, pero con un hombre tan culto y educado como usted no hay ningún problema. El manejo de ciertas personas muy particulares en los equipos. De pronto, los que son muy bebedores. Difícil porque eso no es integralidad en la profesión, porque la profesión te habla de profesionalismo. La profesión viene de un buen actuar. Entonces, te digo la verdad, tengo, es difícil el manejo de ese tema, pero no hay nada que yo odie más que un hombre que no sepa utilizar los tiempos. Para todo hay tiempo en la vida. Yo sé que los jugadores de fútbol son jóvenes, llenos de energía, que los fines de semana que otros jóvenes estarían utilizando para rumbear o para salir con sus amigas. Pero la verdad es que si elegiste esta profesión, si te vas a volver rico con esta profesión, tienes que aprender a prescindir de momentos que no son buenos para lo que tienes que hacer, que es rendir. O sea, usted no sacrifica la disciplina por buen jugador que sea. No, para nada. A mí me parece que es un mensaje demasiado nefasto para el resto del grupo permitir actos de indisciplina. Yo con los jugadores hago al principio del año un manual de convivencia donde nos comprometemos a comportarnos de determinadas maneras. Y el manejo que a veces se da en ciertos grupos de fanatismo religioso, ¿cómo se maneja? ¿Con qué delicadeza se trata el tema que no vaya de pronto a convertirse en un problema para el equipo? También es un tema difícil de manejar. Hoy en día las redes, el celular, toda la pantalla que descarga la energía a los jugadores y que les permite un poco de vainas, hace lo mismo que hace a veces la religión. Hoy en día hay muchas más religiones que personas. Hoy la gente está buscando desesperadamente con actos de fe encontrar el camino de la vida.
Yo respeto las creencias de cada cual, las creencias, los gustos, las ideologías y las inclinaciones. Respetable, desde que sean buenas personas dentro del equipo y desde que tengan un buen rendimiento. Usted ha mencionado algo muy importante ahora y muy común, el celular. ¿Cómo se controla que no solo los afecta? Antes controlar las cartas era más fácil, ahora controlar el celular era más complicado. Sí, las cartas se controlaban fácil porque el que dejaban pelado porque perdía se iba a dormir. Hoy en día los celulares no tienen control. Yo lo prohíbo en los sitios donde estamos, donde está el grupo. O sea, en camerino, en el restaurante, cuando estamos en el video o en las charlas. Después es muy difícil controlárselo mientras ellos están solos. Usted es respetuoso y creo que la respuesta de pronto es obvia, pero se la va a preguntar. ¿Y la imagen del jugador? La imagen personal. Sí, les hablo mucho. Yo de pronto, yo que doy conferencias, me he preparado en una que llamo marca personal y les hablo de que ellos son una marca y como marca hay que saberse vender. Todos nos vendemos permanentemente a la pareja, hay que vendérsele bien. A los jugadores o a la gente con la que trabajas, al jefe. O sea, la imagen no es solamente la pantalla, la imagen es también las relaciones. Entonces, les hablo mucho de eso, de que tengan nivel para todo lo que hagan. En este momento tengo 6 libros prestados, espero que me los devuelvan a 6 jugadores míos que ellos mismos, por motu propio, quisieron una recomendación. Es mejor prestárselo para que los devuelvan y poder hacer feedback con ellos. También les hablo de aprender a hablar, tengo una cosa que llama los 5 pilares del bienestar óptimo, a tener buenos pensamientos, a prepararse, a saberse vestir, no andar con unos celulares de lujo y con los zapatos rotos. O sea, mostrarles que ellos son una marca y como marca personal se tienen que saber vender. Yo digo también en mis conferencias que esto es un lenguaje, una ortografía, y usted la tiene muy clara. Bueno, Alexis, vamos con esta otra pausa y ya estamos en el último segmento de Fútbol en Serio. Contribuya a la productividad, competitividad y mejoramiento continuo en las organizaciones. Estudie tecnología en gestión empresarial en la Escuela de Tecnologías de Antioquia. Metodología a distancia, modalidad virtual. Más información en www.etdea.edu.co. WhatsApp 315-219-6441. Inscripciones abiertas. Estudia tecnología en gestión de mercadeo digital en la Escuela de Tecnologías de Antioquia y aprenda a desarrollar estrategias de comercialización en los mercados digitales. Metodología a distancia, modalidad virtual. Más información en www.etdea.edu.co. Teléfonos 315-219-6441. Inscripciones abiertas. Aprenda a desarrollar estrategias para la correcta gestión de la cadena de suministros, la producción de bienes o servicios y su respectiva distribución. Estudie tecnología en logística internacional en la Escuela de Tecnologías de Antioquia. Metodología a distancia, modalidad virtual. Más información en www.etdea.edu.co. WhatsApp 315-219-6441. Inscripciones abiertas. Estamos en Fútbol en Serio a través de Eduvisión Televisión, Sonar Estéreo 98.4 FM y nuestros canales digitales de Facebook, Instagram y YouTube. Alexis García, el maestro. Vamos en la última parte y quisiera saber cómo es la relación del técnico de fútbol con la familia de los jugadores. ¿Hay independencia absoluta o usted se interesa por estar en contacto con ellos? Bueno, ya yo no entro mucho en contacto con ellos, obviamente por razones de tiempo, pero en la equidad se maneja mucha familiaridad. Por ejemplo, la gente, los sábados en los entrenamientos están los hijos, a veces las esposas, andando por la sede, paseando los perros, y a mí me encanta eso estaba aquí prohibido y yo eso lo volví a implementar porque los jugadores
su rendimiento depende mucho de cómo estén con la familia. Un jugador que el día anterior tuvo un problema con la mujer, ¿no? Seguramente no va a tener un buen rendimiento el día del juego, porque la gestión de esas emociones va a ser muy difícil. Entonces, me preocupo mucho también por explicarles desde la parte personal la armonización que tienen que hacer, la generación de buenos ambientes, que es de lo que más hablo últimamente, la creación de emociones positivas y productivas, y creo que hay una respuesta muy buena en los jugadores y en la familia. Los conozco a todos. Hay algunos que les mando a hacer visitica, sobre todo los viernes por la noche, para ver cómo viven y cómo están descansando, también para enseñarles que el profesionalismo abarca también el entrenamiento fuera de la cancha y fuera de la vista del entrenador. Bueno, y en tanto tiempo usted como técnico, un jugador bien sincero con usted, que le haya contado las buenas y las malas. Te cuento, Yayo, que yo he tenido la fortuna de inspirar confianza. Y tuve dos presidentes que me compartieron cosas que cualquiera diría inverosímiles, pero me tenían la confianza, que lloraron conmigo para contarme una situación, lógicamente en privado, para que yo como amigo o como una persona que podía darle un concepto se lo diera, un consejo. Y de ahí para adelante, pues con muchos jugadores comparto intimidades que ellos me traen, y yo casi como un padre, con ellos he llorado con algunos, pero les he dado mi mejor concepto. Yo creo que ese es el título más grande que he ganado yo. En algunos jugadores ganar una confianza que me permita ser su consejero en momentos. Y yo eso a Dios se lo agradezco. Le agradezco que me haya respaldado en ese atrevimiento que me he tomado a hacer mapas de sueños con los jugadores más jóvenes y que han querido, y que me haya respaldado cumpliéndoselo a algunos. Dentro del fútbol, el momento más difícil que ha tenido usted. Para mí no fue ni de fútbol, fue la muerte de Andrés Escobar. Yo, cuantas veces me pregunten, le voy a decir que Andrés es uno de los grandes amigos que me dio el fútbol y que me quitó la sociedad. Y me lo quitó de una manera abrupta, malvada, insólita. Entonces, ese es para mí el momento más difícil que he vivido estando inmerso en este medio. Un técnico de fútbol, ¿qué piensa ahora de patrocinadores del fútbol como los apostadores, las casas de apuestas? Esa es una pregunta difícil de responder. Es bastante compleja. Porque yo no sé dónde está la ilegalidad y la legalidad. O sea, esa línea que ojalá y nadie la atraviese, porque no es justo ni es bueno. Pero es un tema para manejar. Eso es como el mismo fútbol. El fútbol es una bomba que hay que saberla manejar, porque hay gente que la toma para cumplir caprichos, para sacarse broncas, para destruir. Entonces, yo creo que todo lo del fútbol anda en un tema delicado que se necesita saberlo manejar y manejarlo con madurez. Legal es ir a una fiesta bien elegante, pero en pantaloneta. Bueno, el fútbol es una fiesta. Siempre será una fiesta hasta que haya alguien que entre a dañarla. Eso, y no dejar dudas, que es lo importante, que sea transparente. Sí, yo creo que en la vida mi papá, por ejemplo, no nos dejó a nosotros dinero, ni viviendas, ni riquezas. Nos dejó un solo valor. En lo demás, puede que nos equivoquemos mucho, pero en eso jamás. Bueno, ya estamos llegando al final. Aprovechemos una serie de preguntas rápidas. Por ejemplo, ¿el futbolista colombiano definitivamente de los mejores del mundo o no? En capacidad sí, en mentalidad no. Qué falencia, ¿no? La gran falencia. Lo segundo, los pagos que se están dando en el fútbol colombiano a los jugadores nuestros, ¿son justos, equitativos, saludables o no? Hombre, yo creo que la vida es
la vida es justa en muchas cosas, en otras no es justa, pero yo creo que cada cual tiene derecho a aspirar al máximo y el que tiene la capacidad de pagarlo, pues ese ya es un problema personal, pero creo que es una profesión de muy poquitas personas para la población que tenemos y eso lo hace más que una profesión, un arte, y el arte vale mucho. ¿No están dañando mucho el fútbol a algunos empresarios y también trabajadores de divisiones menores del fútbol haciendo negocios extraños con jugadores que aspiran a ser profesionales? Eso es lo más aberrante que yo he visto en el fútbol, que haya gente que en vez de dar esté cobrándole a los jugadores o a la gente para ponerlos a jugar o para llevarlos a algún lado. Me parece que a veces también entiendo que está tan mal pago los entrenadores de divisiones menores que sus valores no le alcanzan para sostener, digamos, una conducta ideal. Y hablemos en general, no de la Equidad, que es una empresa muy organizada. Los trabajadores en divisiones menores técnicos sí están bien preparados porque trabajan en formación. Para mí hay un déficit de formación. No estoy hablando de nadie en particular ni juzgando, pero para mí hay un déficit de formación, pero desde la administración. Yo estuve en el curso en Holanda y los técnicos de divisiones menores eran casi tan bien pagos como los técnicos del profesional. El director de divisiones menores ganaba un salario grandísimo que le permitía estar cada vez entregando más, que de todas maneras debe ser la obligación. Pero es real, se necesitan formadores, porque los jugadores llegan al profesional, no, y se necesitan canchas también. En Antioquia vos utilizar la cancha 1 hora y cuarto, o sea, es muy difícil entrenar un equipo en tan poco tiempo. Se necesitan escenarios, se necesita organización, se necesitan patrocinios buenos, se necesitan condiciones para que podamos formar, porque tampoco es de echarle toda la culpa a los formadores, porque en realidad también pedimos lo que no damos. La última se la dejo a usted. ¿Qué quiere decirle a la gente del fútbol? Que volvamos a humanizar este juego. Es un juego vivo, delicioso, que es un juego mágico, que le permite la entrada a veces a gente que no es generosa, a gente que no es clara, a gente que no sabe lo que va a buscar en una cancha de fútbol. Que le permitamos a los jóvenes seguir soñando con una profesión tan hermosa como la del fútbol y que trabajemos para que este deporte cada vez sea la mejor excusa para educarnos y para ser felices. Alexis, muy amable, 30 minutos espectaculares. Nos quedaron cortos, pero habrá otra oportunidad. Hasta pronto y muchas gracias. Con todo el gusto, Yayo. Gracias por la invitación. Me sentí jugando un partido de fútbol que es el escenario donde mejor estoy. Y bueno, y con vos se hacen buenas paredes, así es que en otra oportunidad volveremos. Un abrazo. Muchas gracias por ese gesto. Alexis García, técnico de fútbol actualmente en La Equidad. Nuestro invitado hoy en Fútbol en Serio, a través de Eduvisión Televisión, Sonora Estéreo 98.4 FM y nuestros canales de YouTube, Facebook e Instagram. Hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien.